La historia de Débora en la Biblia. Débora era juez y profetisa de Israel, quien dirigió al pueblo en la guerra contra el rey de Canaán. Llamó al pueblo a la batalla y profetizó su victoria sobre un ejército muy grande. En tiempos de Débora no había rey sobre Israel. El pueblo estaba dirigido por jueces, personas influyentes, utilizadas por Dios, que se convirtieron en líderes políticos, espirituales y militares. Cuando Dios levantó a Débora, los israelitas se habían apartado de Dios y estaban siendo oprimidos por Jabín, rey de Canaán. Débora era una profetisa y una mujer sabia. Se sentaba bajo una palmera datilera y la gente acudía a ella para resolver sus problemas. La batalla de Débora. Un día, Débora llamó a un guerrero llamado Barak y le dijo que Dios le daría la victoria sobre el ejército de Jabín. Barak insistió en que Débora fuera con él a la batalla y ella aceptó, pero advirtió que sería una mujer que mataría al líder del ejército enemigo. Reunieron 10.000 hombres de Israel y fueron a la batalla. El ejército de Jabín era más poderoso y tenía muchos carros, lo cual era una gran ventaja. Pero Débora bendijo a Barak y Dios derrotó a este gran ejército. Los israelitas mataron a todos los soldados enemigos. El comandante del ejército de Jabín, llamado Sísara, huyó de la batalla y le pidió refugio a una mujer llamada Jael. Pero mientras dormía en su tienda, Jael le clavó una estaca en la frente con un martillo. Cuando llegó Barak, Jael le mostró a su enemigo, muerto. El rey Jabín nunca se recuperó de esta derrota y acabó siendo destruido. Después de la gran victoria, Débora y Barak cantaron dando gracias a Dios y recordando los momentos más importantes de la batalla. Luego hubo paz durante 40 años. Lo que nos enseña la vida de Débora. La vida de Débora nos enseña que Dios ve más que las apariencias. En la época de Débora no era normal que una mujer fuera líder. Pero Dios no rechazó a Débora por ser mujer. Él la convirtió en líder política y espiritual de todo el país. No importa quién seas, Dios puede usarte para hacer grandes cosas. Normalmente, quien tenía poder militar estaba al mando. Pero Barak obedeció a Débora porque reconoció que ella era la mensajera de Dios. Débora tenía autoridad dada por Dios. Débora siguió a Dios, debido a esto, Dios la usó para inspirar al pueblo a lograr la victoria. Débora también estaba casada. Esto nos demuestra que tener una familia y trabajar activamente para Dios no son dos cosas incompatibles. Tanto hombres como mujeres son llamados por Dios a formar familias y contribuir al ministerio público.